Hola, mi nombre es Julieta Rocha y voy a presentar sobre paleocristiana. Y contexto histórico fue adoptó tipologías románicas sobre las basílicas, pero las modificaron. El inicio del cristianismo era ilegal anteriormente, pero Constantino le realizó. La religión romana era politeísta y la cristiana monoteísta. La caída de Roma, el imperio de Constantino I, invade Italia y derrota a Magencio y divide en tres imperios. Las características arquitectónicas tenemos influencia romana y griega, tenía que ser funcional, simbólicamente adecuada, congregacional y con condiciones acústicas. Las basílicas eran consideradas un edificio civil, planta basílica, planta centralizada, modelo axial, especialmente hablando de modelos que encontraba en el occidente, y elementos arquitectónicos exteriores, interiores, ábside, atrio, claristorio y materiales. Y iglesias importantes de la época fue San Pedro Roma, especialmente planta basílica, catacumbas, Santa Constanza Roma, baptisterio de Letrón Roma y mausoleos. El Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, se originó como una división de imperios a finales del siglo III. Esta continuó existiendo hasta la caída de Constantinopla. ¿Qué podemos encontrar en este imperio? Pues el Imperio Bizantino tuvo una influencia duradera durante toda la historia, cultura y religión, especialmente dentro de la religión cristiana ortodoxa oriental, quien en ella podemos encontrar cómo nos transmitió y se preservaron muchos conocimientos y textos antiguos que posteriormente fueron muy influyentes dentro del Renacimiento en la Europa occidental. En este imperio también podemos encontrar cómo estaba dividido el imperio dentro de Oriente y Occidente. El Occidente era invadido, lo cual en ese entonces era el reinado de Justiniano de 527 a 562. Constantinopla estaba en su auge, por lo cual Constantinopla dominó todo el campo del centro político y cultural, lo cual Justiniano manda construir esta icónica iglesia llamada Santa Sofía, actualmente Hagia Sofia en Istambul, Turquía, donde tiene unas características arquitectónicas como la centralización dentro de la planta centralizada con cúpulas. Gracias a las pechinas, a diferencia de los romanos, que solo podían construir cúpulas sobre espacios circulares, gracias a estas pechinas pudieron construir cúpulas sobre una planta cuadrada, la cual, gracias al uso de ladrillos, permitió que crearan una bóveda delgada y ligera en espacios más amplios y flexibles, lo cual en el interior podemos observar que era muy amplio y podemos también observar cómo juega con estos volúmenes cóncavos y convexos, logrando una cúpula flotante. Dentro del exterior, en lugar de ocultarse con un tejado de madera como era acostumbrado en los imperios pasados, se inician a exponerse estas cúpulas y semicúpulas con una cubierta de plomo. Gracias a este plomo, podemos encontrar cómo se podían ver los volúmenes dirigidos hacia la cúspide central. También dentro del interior encontramos estos mosaicos icónicos bizantinos, en el cual era recubierto en las paredes y cúpulas y semicúpulas, bóvedas y sofitos, que eran patrones sencillos y no figurativos. Incluían follaje y cruces. La cúpula central estaba cubierta con un mosaico liso de oro, lo cual era fascinante ya que brillaba tanto. La arquitectura prerrománica surge tras la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, hasta aproximadamente en el año 1000. Estaba centrada en Europa Central, no se utilizaba mucha luz y también había menos decoración y el material principal era la piedra. El arte prerrománico es destacado por sus gruesos muros y de techumbres muy variadas. También se incluían cañones, aristas, pequeñas cúpulas y su planta era de modo basilical o de cruz griega, donde se inscribe muy a menudo en un cuadrado. Tenían ábside extenso y rectangular, con elementos sustentantes que intentaban imitar toscamente los órdenes griegos y romanos. Es común el aprovechamiento de fustes y capiteles y obras romanas. El material principal es la piedra,
o en pocas veces se usaba el mármol en los fustes. Dentro de los arcos aparecen herraduras musulmanas y el peraltado. Dentro de las cúpulas aparecen semicúpulas o las cúpulas escalonadas del mozárabe. Un ejemplo es el Palacio Real, donde más tarde se convierte en la iglesia de Santa María del Naranco. El periodo románico, que se desarrolló aproximadamente entre los siglos XI y XIII en Europa Occidental, fue un periodo clave en la historia artística y arquitectónica de la región. El periodo románico fue una época de transición en la historia europea, marcada por la estabilidad política y un renacimiento del arte y la arquitectura que tenía sus raíces en la tradición romana. Su contexto histórico fue que aumenta la popularidad del peregrinaje. El arte románico estuvo de 1030 a 1080, las fachadas, cristalización de aspiración y miedo, y el románico francés, planta escalonada. Las características arquitectónicas son que se implementa el deambulatorio, la planta basilical, que son las iglesias románicas a menudo tenían una planta basilical, lo que eso significa que tenían una disposición de longitud con naves separadas por columnas o pilares. En los arcos de medio punto eran una característica arquitectónica común en el periodo románico. Estos arcos se utilizaban tanto en la arquería interior como en las fachadas exteriores y eran parte integral de la estructura. Los muros de las iglesias románicas eran gruesos y macizos, lo que les confería una apariencia sólida y resistente. Los ábsides semicirculares son frecuentemente que las iglesias románicas tenían ábsides semicirculares en el extremo oriental, que albergan en el altar principal. Estos ábsides eran a menudo rematados con techos de bóvedas de cañón. Las iglesias importantes en este periodo románico son la Abadía de Cluny III, que se ubica en Francia, la Catedral de Chartres y la Basílica de Saint-Sernin. La arquitectura gótica surge en el sur de Francia hasta extenderse por toda Europa, a mediados del siglo XI a inicios del XVI. En estas edificaciones se comenzaron a utilizar los arcos apuntados, que a diferencia de los arcos de medio punto, los cuales empujaban sus cargas de una manera más horizontal, los arcos apuntados dirigen sus cargas de una manera vertical, lo que permite lograr una mayor altura en las estructuras. Se implementaron las bóvedas de crucería, con nervadoras formadas por arcos apuntados y construidas con materiales ligeros, además de un sistema de soporte en el que se utilizan los arbotantes, pináculos y contrafuertes para contener y transmitir las cargas horizontales de las iglesias. En este periodo hubo mayor iluminación y uso de vitrales, así como estructuras construidas con una gran altura y verticalidad con el propósito de acercarse al cielo y a Dios. Algunas iglesias importantes de este periodo son la Catedral de Notre Dame en París y la iglesia de Saint-Denis en Francia. En el gótico tardío encontramos líneas ondulantes y formas orgánicas inspiradas en la naturaleza como decoración en las bóvedas, fachadas y columnas. Había todavía más decoración y mayor verticalidad en las estructuras. Algunas edificaciones que se destacan del periodo gótico tardío son la Universidad de Cambridge en Inglaterra y la Catedral de Gloucester